Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos. Nos alegra mucho tenerlos aquí el día de hoy en Redoblando la apuesta por la naturaleza, estado de la inversión en soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad hídrica 2025. Mi nombre es Jenna Gami, soy directora de la iniciativa Global por el Agua Forest Trends y voy a estar moderando el webinar del día de hoy. El agua está en el corazón de todo. Sabemos que nuestra salud, alimentos y la economía, los poderes en la casa, los centros de energía y la creadora de nuestra energía. Y para la mayor parte del mundo, el agua es una de las partes visibles del cambio climático. El año pasado vimos sequías, inundaciones, las dos causando muertes y sobrecargando los sistemas de agua. La urgencia para desarrollar resiliencia en nuestra estructura de agua nunca ha sido mayor. Por eso entra la parte de la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza, como la protección de las selvas y mejorar las prácticas agriculturas, son herramientas poderosas para gestionar los recursos del agua y con grandes beneficios que los proyectos convencionales pueden ofrecer. Con esas infraestructuras como represas o plantas de tratamiento, pueden fortalecer los ecosistemas y la sociedad a cambio del cambio climático. Empezamos a registrar en el 2010 las fluctuaciones y nuestro componente del punto global fue en el 2016 y estamos muy emocionados de presentar esta parte que representa la tarea más compresiva a nivel global sobre la inversión para la seguridad hídrica. Sí, sobre la respuesta de las preguntas claves, vamos a responderlas aquí el día de hoy. Y lo más importante que puedes recibir en el título del evento de hoy y el reporte es la inversión en soluciones basadas en la naturaleza que ha redoblado su apuesta en la última década. Y lo vamos a notar el día de hoy. Las finanzas públicas van a empezar a dar un paso al lado, pero las inversiones también van a incluirse. Así que vamos a mirar todo eso el día de hoy. Hoy estamos el día de hoy para presentar dos reportes principales y participantes en todo el mundo sobre cómo vamos a llevar este impulso a acciones directas y esperamos que ese reporte dé los principios sobre lo que vamos a tratar el día de hoy. Y antes de profundizar, si tienes alguna nota, lo primero es que la interpretación está disponible el día de hoy en español, portugués y francés. En la barra inferior de Zoom vas a encontrar un icono de interpretación con forma de globo, haces clic allí y te aparecerá. Los hablantes en inglés simplemente pueden mantener el idioma tal y como está o seleccionan interpretación y el botón de inglés. Vamos a hacer lo mejor posible para responder lo que más podamos durante la discusión. Y finalmente, unas gracias a todas las personas quienes hicieron el reporte el día de hoy y han hecho de esta posibilidad una gran ventaja para compartir. Y también los diferentes colaboradores como Coca-Cola y Microsoft. Y agradecemos mucho ese soporte y apoyo. Así que finalmente, gracias a todas las personas por dedicar ese tiempo para estar aquí con nosotros. Nos alegra mucho compartir ese reporte y vamos a dar inicio a ello. Así que ahora me alegra mucho introducir a una de las personas que ha estado en este trabajo y es Mia Smith, quien es una de las líderes y es la directora del programa global de Global Water Initiative en Forest Trends. Y también ha estado aquí con nosotros, es ingeniera desde sus inicios, lidera esta parte global y es la persona encargada de todo lo relacionado con Global Water Initiative. Ha estado trabajando con los investigadores a nivel mundial, sabe quién está investigando y qué ha llevado a cabo los cambios. Nos va a llevar a cabo de los puntos financieros del reporte. Te paso la voz a ti, Mía. Muchas gracias, Jenna. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde estás en el mundo. Me alegra mucho de estar aquí compartiendo todo lo que hemos encontrado con este reporte. Como lo había mencionado Jenna, vamos a hablar del estado de la inversión en soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad hídrica. Hemos registrado miles de proyectos y programas en este reporte y no lo hicimos solos, lo hicimos también. Vamos a ir mirando todo lo que hemos hecho con ese equipo de trabajo, con todas las personas que nos han acompañado en la consultoría, desde el enfoque y toda la recolección de datos para hacer sentido de lo que hemos hallado a lo largo del tiempo y también los grupos de equipos de asistencia que se han enfocado en diferentes partes geográficas y nos han ayudado a profundizar en las diferentes partes del mundo.
Así que en cuanto al contenido, vamos a mirar los principales hallazgos, vamos a mirar el alcance, cuál fue el panorama global, también el reporte, antes de mirar en detalle todas las diferentes tendencias, los mecanismos y toda la información importante. También vamos a mirar los pares, quiénes están investigando, cómo están investigando y finalmente la parte más importante del reporte es las tendencias por región geográfica, como las diferentes tendencias y programas que vemos a lo largo del mundo. Al final le voy a pasar la voz a Brock también para que nos muestre unas recomendaciones claves en el reporte. Así que mirando sobre la parte del alcance, vamos a entender ahora, esto es la parte más comprensiva en las soluciones basadas en la naturaleza. Hemos hecho un registro de 1.645 iniciativas en más de 140 países y hemos estado haciendo esto mucho en el reporte y en esta presentación. Pero, ¿qué incluye esto exactamente? Lo que hicimos fue que analizamos iniciativas que tuvieron en cuenta tres criterios. La primera es que apoyaron directamente intervenciones basadas en la naturaleza en el territorio. También se hizo un enfoque principal en la actividad de implementación o la actividad de co-construcción, por ejemplo, en ecosistemas terrestres de agua dulce o salobre. Y aquí lo importante era incluir los esfuerzos de diseño e investigación para llegar a ese punto de implementación. Lo segundo era que esa intervención se llevara a cabo en ecosistemas terrestres de agua dulce o agua salobre. Esta intervención básicamente podía tener un impacto en agua marina o en cuerpos de agua dulce, pero lo que excluimos aquí es que las intervenciones se llevaron a cabo, por ejemplo, en estos ecosistemas. Y lo tercero era que tenía que tener un propósito explícito de lograr un objetivo de seguridad. Aquí lo que estábamos haciendo era evaluando si estos proyectos sí cumplían con este propósito específico de lograr un objetivo de seguridad y teníamos en cuenta estos programas y proyectos que nos dijeran eso. Y también había algo muy importante y era que no hacíamos ninguna evaluación de la efectividad de este proyecto en este reporte. Ese es otro objetivo, otro enfoque. Simplemente registramos el número de inversiones que estaban dentro de este tipo de intervenciones. Así que, ¿por qué nosotros hicimos este reporte? Globalmente hemos visto una crisis global que se ha aumentado la escasez de agua y todo esto puede tener un impacto directo en nuestra sociedad. También en la producción de alimentos a nivel mundial, los impactos en la construcción, en la infraestructura y también en la cadena de suministros, que también puede disminuir por la biodiversidad. Y creemos que las soluciones basadas en la naturaleza pueden dar una solución para afrontar esta crisis de agua. También sobre la parte de reforestación, conservación de áreas de humedales y diferentes zonas que vamos a estar mirando en la parte más adelante del reporte. Pueden dar diferentes beneficios como recargas de aguas subterráneas, almacenar más agua en el sistema cuando hayan periodos de sequía o épocas de sequía. También vamos a regular el clima, reducir la inundación y también mejorar la calidad del agua. Así que este es nuestro porqué. Es la razón del por qué nosotros lo que queremos entender claramente si estás aquí en el webinar es porque ya estás trabajando en este área y tienes interés en aprender aquí, porque hay una conservación sobre el tema de la seguridad hídrica y queremos saber si esto sí se traduce en la inversión en el territorio. Así que por eso estábamos mirando el rastreo, recolectando toda la información y lo que hemos encontrado, como lo había mencionado Jenna, es que las inversiones globales en la seguridad de agua se han duplicado en la última década, alcanzando casi 50.000 millones en los dos últimos, hasta el 2023. Y hemos visto que el crecimiento se ha generado en cada geografía que hemos estudiado. Y vale la pena mencionar aquí, antes de profundizar en las diferentes tendencias, que no sería posible captar cada programa y proyecto, así que esperamos que estos números sean conservadores, pero sí creemos que nuestra recolección de datos fue suficientemente amplia para entender las tendencias actuales que han estado viendo, así que vimos los diferentes tipos, las geografías, en donde ha estado creciendo mucho y creemos que conclusión es bastante robusta, aun cuando los números son conservadores.
China, los Estados Unidos y la Unión Europea son las tres economías que han concentrado más que todo la inversión en el 2023. Esta gráfica nos muestra a nosotros las diferentes inversiones en la región. El tamaño del círculo es el tamaño que representa la mayor inversión, pero aquí lo interesante es que las otras regiones o otras partes del mundo experiencian también un mayor crecimiento, incluso en comparación con la tendencia global. Vimos un gran crecimiento en África, donde había un crecimiento 5 veces mayor que en el último año, también en Oceanía, Latinoamérica y en Asia. Particularmente en Perú hubo un crecimiento de 7 veces más en la última década. África y Suráfrica y en Nueva Zelanda también vimos un crecimiento. Y no solamente el ambiente se beneficia en este tipo de proyectos, sino que también las comunidades locales y la empleabilidad. Por ejemplo, en África del Sur se ha estado trabajando en la seguridad hídrica y en Nueva Zelanda también con soluciones con base en la naturaleza que implementan estas soluciones a las comunidades locales. Ahora, ¿qué hay incluida en en el diseño de estos programas? Lo que hemos visto es que las iniciativas basadas en las soluciones naturales priorizan las inversiones en prácticas particulares. Seguramente vemos que hay mejores prácticas y también manejos forestales que pueden reducir el tema de la erosión y mejorar la calidad del agua. Y también teniendo en cuenta otros beneficios del agua que se llevan a cabo principalmente en selvas que son muy importantes para las cuencas hídricas y también diferentes ecosistemas como lagos y ríos. También hicimos un seguimiento de la seguridad del agua con los objetivos de seguridad hídrica en esta intervención y lo que encontramos es que la reducción del riesgo de exceso de agua se enfocaba básicamente en las inundaciones. Esa fue la motivación más relevante, centrada en el agua. Vemos inundaciones, por ejemplo, en Pakistán, en Brasil, al sur de los Estados Unidos y lo que vimos en los datos es que los gobiernos utilizan soluciones basadas en este tipo de conceptos para tratar esas afectaciones. También habían iniciativas que mantuvieron la reducción en el riesgo de la resiliencia para los sistemas de aguas dulces. Todos estos detalles están en nuestro reporte catalogados por la geografía. No vamos a mirarlo en este reporte en particular, simplemente es una información orientativa para que sepas qué tipo de información vas a encontrar en el reporte. Así que te animo a que lo descargues, mira las tablas, la figura. Especialmente si vives en una región de estas, vas a poder ver esto en detalle para esa parte del mundo en la que estés interesado. Ahora vamos a mirar la parte de los financiadores. ¿Quiénes son los que invierten? Y aquí en esta gráfica vamos a ver que la línea de tendencia nos muestra todo lo que Forex Trends has estado traqueando en los últimos años y los gobiernos que invierten a nivel nacional impulsan el 97% de la inversión global, liderados por los gobiernos nacionales y tiene en cuenta la parte de los gobiernos nacionales que son quienes brindan los recursos principalmente a las funciones gubernamentales. Así que la mayoría de la inversión viene del gobierno en todos los niveles, ya sea en la Unión Europea, que está conformada por diferentes países, si se relaciona con el país directamente o de pronto a nivel departamental o municipal. Así que la inversión en todos los niveles se ha duplicado en los últimos años, en la última década, y va conforme a la tendencia. Lo que es interesante aquí es que se observó una participación creciente de financiadores fuera del gobierno, reflejando la creciente confianza en los servicios basados en la naturaleza en los últimos 10 años. Vemos un crecimiento en esta parte de las soluciones y también un deseo de querer invertir en este tipo de proyectos. Los servicios o las empresas de servicios de agua han crecido en la última década, especialmente en Perú. Ha visto un cambio particular donde han definido las tarifas que les permiten cobrar un porcentaje a los usuarios para abarcar y cubrir la conservación de las cuencas y preservación del recurso hídrico. Diría que casi todo o casi todos los servicios de agua en Perú actualmente participan de esa forma. También hemos visto un aumento para el multilateral, incluyendo al Banco Mundial, fondos de mercados verdes, facilidades que de cierta forma brindan esa solución basadas en la naturaleza con paquetes financieros para aportar a esto. Y también en muchas ocasiones
implementan y quieren implementar esa infraestructura o paquetes de infraestructura, no solamente financiera, sino también tecnológica o soluciones ingenieriles para mejorar la calidad de estos proyectos. Finalmente, tenemos la inversión del sector privado. Diría que este fue uno de los que más rápido creció en la última década, 30 veces más, lo cual es increíblemente importante. La mayoría de esto se llevó a cabo por regulación. Diría que el 70% del sector privado que se tuvo en cuenta se requirió por regulación, incluyendo programas de entrenamiento de la calidad de agua, del cual vamos a abarcar un poco más adelante para entender los mecanismos. Y un programa notable en California que utiliza los gases de efecto invernadero para invertir en esos proyectos. Así que las compañías privadas en esas emisiones de gases de efecto invernadero no está relacionado con el agua, pero sí son fondos o financiación que se relacionan con proyectos en materia verde. Y vamos a mirar ahora el caso de California en particular, donde identificamos que muchos de esos recursos se relacionaban con la gestión de selvas que han sido afectadas por diferentes eventos naturales o de condiciones naturales relacionados como con incendios, y ha sido una gran inversión en este área para poder implementarlo y mejorar la relación de la salud en la selva y las cuencas hídricas. Lo siguiente que vamos a mirar es los mecanismos que se han ido implementando y en este reporte rastreamos 5 diferentes mecanismos. De nuevo, solo vamos a hacer una revisión general en esta parte. Uno de las más grandes fue los incentivos públicos para propietarios de tierras, que son programas de gran escala que operan a nivel nacional o supranacional y que principalmente pagan a agricultores y otros propietarios de tierras para mejorar las prácticas de manejo del suelo con fines de conservación que generan beneficios para el agua. Operan a nivel nacional o en el caso de la Unión Europea, a nivel de la Unión Europea. Y nos hemos dado cuenta de que habían unos 20 de estos programas con un tamaño promedio de $1 billón por iniciativa. Así que son programas bastante grandes que diría que tienen en cuenta la mitad de la inversión en el 2023. Esto es muy contrastante con lo que nosotros llevamos con incentivos públicos, que son otros incentivos públicos que también están en cuenta en esta parte. Y esta categoría diría que incluye el 48%, que es similar a la anterior. Y lo que incluye aquí es básicamente proyectos relacionados con infraestructura. Y hemos visto que los gobiernos o la parte pública también está implementando estos paquetes. Por ejemplo, en países como Holanda, de cierta forma tienen cientos de años en experiencia para implementar diferentes soluciones sobre inundaciones y todo lo relacionado con el recurso hídrico. Y tienen mucho conocimiento y han invertido en restauración de terrenos relacionados con inundaciones para complementar esta infraestructura tradicional. También hemos visto esto en los Estados Unidos, donde hubo un compromiso reciente relacionado con leyes de infraestructura y también reducción de la inflación, en donde empezaron a incorporar inversiones relacionadas con la naturaleza e implementar esos puntos importantes donde querían una mejora relacionada a la inversión en recursos hídricos y en la gestión del recurso hídrico en políticas públicas. Adicionalmente, tenemos otro mecanismo que eran inversiones impulsadas por los usuarios. Básicamente canalizan los fondos de beneficiarios directos de los servicios de cuenca como servicios públicos, ciudades y empresas que se preocupaban por su cuenca en específico. Un gran ejemplo de esto es la ciudad de San Antonio en los Estados Unidos, que dependía del agua subterránea para sus residentes. Las aguas subterráneas o los acuíferos naturalmente se recargaban y en años anteriores, a medida que la ciudad se iba aumentando su población y iba expandiendo el área, había un impacto directo en ese desarrollo urbano, en la recarga del acuífero. Así que básicamente incluyeron un programa municipal y parte de ese presupuesto municipal fue para tratar esas soluciones basadas en la naturaleza, como aumentar parques a lo largo de las cuencas y proteger la recarga o zonas de recarga de acuíferos. Todas estas son más pequeñas comparativas con los anteriores, pero se trata más de inversiones locales.
Ahora, la última presentación aquí sobre los mecanismos incluye dos diferentes mecanismos. El primero son mercados de agua ambiental. Este es un gran ejemplo para que tengamos en cuenta de lo que es. Es en Australia, en una cuenca muy grande, diría que es la cuenca más grande en Australia. El gobierno lo que quería era restaurar el agua en esa cuenca y comenzar un programa donde compraban derechos hídricos a agricultores quienes directamente vendían esa zona al gobierno para así poder reservarlos y asegurar los niveles de agua en el medio ambiente. Otro tipo que vimos también era el comercio de calidad, el programa que existía también en diferentes lugares para hacer comercio con el recurso hídrico. Por ejemplo, en la Unión Europea habían regulaciones que ponían límites específicos o que regulaban cuántos nutrientes o cuántos contaminantes del agua tenían que estar en el afluente, por ejemplo, en una planta de tratamiento de agua. Y la relación y el análisis de costo-beneficio, si era necesario mejorar ese tratamiento de agua o la planta de tratamiento de agua, o alternativamente se podía comprar créditos de calidad de agua a otra empresa que reducía la calidad del agua. Y estos programas incluían soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, acciones de granjeros con prácticas de agricultura sostenible. También vimos un programa de crédito del nitrógeno en Nueva Zelanda y también un programa nuevo en Australia que se conocía como el programa de créditos del arrecife. Básicamente protegían la calidad de agua que se desembocaba en la Gran Barrera Arrecifal. Uno de los puntos principales en el análisis que hicimos por los mecanismos es que vimos un crecimiento en la diversidad. Históricamente, los incentivos públicos en los terrenos era en lo que invertíamos en los ecosistemas y estos incentivos públicos en muchos casos sabemos que se llevarán a cabo en los años 90 o diría en algunos casos en los Estados Unidos hasta en los 70. Así que había un mecanismo de inversión históricamente, pero lo que hemos visto en la última década es que todos los mecanismos eran menores al inicio de la década, diría que a los 2013, y ahí fueron creciendo gradualmente en una forma más amplia, en donde al 2021 llegamos a este punto de los incentivos y ahora sabemos que hay muchísima más inversión o mecanismos de inversión que hacen parte de esta imagen, lo que significa que en muchos casos hemos visto mayor diversidad, pequeños proyectos que se ven más adaptados al componente local como nuestro paquete de soluciones. Ahora, mirando la parte más favorita de mi reporte, es la tendencia por geografía. Es la parte final del reporte. Son algunas páginas que representan cada región geográfica y es muy importante entender ejemplos específicos. Cuando miramos las inversiones globales en el 2023 por cada país, vemos que China resaltó muchísimo en su inversión. China lideraba la inversión global en las soluciones basadas con la naturaleza y este ha sido el caso, por ejemplo, para el reporte de las tendencias. En el 2023, China invirtió un poco más del resto del mundo combinado y esto viene de décadas de evolución pública siguiendo sequías históricas y diferentes problemas que han experimentado el país. Por ejemplo, en 1990, el río se desembocó completamente hasta el río y 2 años seguidos hubo una sequía total, así que hubo un momento de crisis donde los residentes y los gobiernos entendieron que tenían que hacer algo en la degradación del ambiente en el país. Ahora diría que el 99,9% de la inversión en la China son por medio de programas del gobierno, programas gubernamentales. En Europa, similarmente, hemos visto grandes programas gubernamentales, principalmente financiados por la Unión Europea, especialmente fondos de desarrollo regional o programas nacionales para el control de inundaciones que de cierta forma dan apoyo a la economía local y dan incentivos hacia las prácticas agriculturales sostenibles con otros instrumentos de los Estados Unidos. También se vio un crecimiento en programas naturales para controlar las inundaciones en diferentes países y también inversiones en la parte relacionada con utilidades y servicios del agua. En los Estados Unidos y Canadá, la mayor parte de la inversión se llevó a cabo en incentivos a propietarios de territorios y tierras y mecanismos
que se llevan a cabo atrás hacia los 1990, donde la degradación del territorio en los Estados Unidos se llevó a cabo por diferentes eventos naturales como tormentas, sequías y generó problemas tanto para la sociedad como los agricultores, donde el gobierno promovió esta actividad hacia los agricultores para prevenir esta crisis. Décadas más adelante se llevaron a cabo hacia los servicios de conservación nacional, que son entidades federales que han generado la mitad de la inversión en los Estados Unidos y Canadá hasta el 2023. Ahora en la Oceanía tenemos dos puntos importantes aquí donde hemos visto que mucha de la innovación se ha llevado a cabo en mecanismos de financiamiento innovadores. En Australia lo habíamos mencionado antes y también con ese liderazgo indígena que es un gran ejemplo que vemos aquí en Nueva Zelanda, que es la autoridad de Waikato River, que eran personas que negociaban programas con ecorepresentación con el gobierno de la corona para así poder gestionar sus recursos naturales y en este caso específicamente advocar una inversión en la parte de restauración de los ríos locales. Aquí empezamos a ver también una asistencia extranjera. Hay diferentes instituciones multilaterales que empiezan a jugar un papel fundamental con el 3% a invertir en Oceanía, especialmente en diferentes pequeñas islas por fuera de Australia y Nueva Zelanda. Luego tenemos las otras tres siguientes presentaciones que son Asia, Latinoamérica, el Caribe y Asia. Y vamos a ver que aquí el gobierno también hace parte de gran influencia en la inversión. Y también hay otras personas que tienen un rol importante. En Asia, excluyendo China, el fuerte crecimiento de la inversión es para el agua, que está liderado por Japón, India, Vietnam y Corea del Sur. En Vietnam hay un gran programa que se relaciona con las comisiones a la utilización, la utilidad del agua, el recurso hídrico. También hay una facilidad en la producción de energía y eso se recolecta y se invierte en la restauración de selvas. Similarmente pasa en Corea del Sur, donde hay unos cargos extra en la gestión del agua y se enfocan básicamente en cuencas hídricas para restaurar y fortalecerlas. En América Latina y el Caribe, el crecimiento de la inversión en soluciones basadas en la naturaleza para el agua básicamente están impulsados por instituciones multilaterales y en las inversiones de los gobiernos nacionales. Y sabemos que hay un gran crecimiento en Perú por la última década. Esto ha seguido muchos cambios en sus políticas públicas y también en los diferentes sistemas que permite que el país use el sistema de inversiones públicas que antes invertían en aguas, en carros, vías, hospitales, infraestructura, ahora utilizan ese sistema para restaurar y renovar las cuencas hídricas deterioradas. También hay algunos proyectos que se conocen como el proyecto del sistema de inversión nacional o sistema de inversión pública, donde intervienen todo tipo de socios como personas locales, ingenieros, diseñadores y comunidades locales que permiten brindar soluciones hacia la naturaleza. Y ya el Perú está enfocándose y ha invertido en más de 200 proyectos basados en la naturaleza. También hemos visto a diferentes instituciones multilaterales que juegan un gran papel en esta región. Luego, finalmente, por último, pero no menos importante, África lidera el crecimiento mundial en soluciones basadas en la naturaleza para el agua, impulsando la asistencia extranjera. Hemos visto un crecimiento de hasta 5 veces más la región con ese reconocimiento mucho más rápido. Y hemos visto que desde los últimos años, aproximadamente desde la última década, 1990, ese programa originalmente fue diseñado para tener esa limitación en las especies que ponían. Y ese programa hoy en día ha aclarado más de 1 millón de hectáreas antemen por especies extintas y diría que ha brindado trabajo a aproximadamente 20.000 personas, incluyendo mujeres. Al principio de la década habíamos registrado solo un programa que había invertido más de $1 millón y era un programa en el sur de África. Pero a la actualidad hemos registrado 16 programas y hemos visto que esta ha sido la región que más ha crecido.
La asistencia extranjera y los organismos multilaterales han participado con un 68% de las inversiones y han tenido un crecimiento mucho mayor que cualquier otra región. Por ejemplo, el sector privado también ha generado una gran inversión en esta zona. De nuevo, esto era una revisión bastante rápida, no tan detallada. Hay muchísima información y mucha tendencia. Por favor, considéralo como una introducción al reporte, porque la opción descargable del reporte ya está disponible, la puedes descargar y mirarlo en detalle. Ahora mismo le doy la palabra a Brooke de Nature Conservancy, quien nos va a explicar algunas de las recomendaciones claves para continuar con la información. Muchas gracias, Mía. Y antes de comenzar, quería decir, tomar la oportunidad para preguntar, para responder algunas preguntas que tenemos aquí en en la audiencia. Así que una pregunta que tenemos aquí, que es muy interesante y me gustaría responderla, es que si tenemos ejemplos de actores del sector privado que están invirtiendo en sus propias cadenas de valor, especialmente en iniciativas de ambientales. Sí, y de hecho debería mencionar que en nuestro sitio estamos viendo a beneficiarios directos de inversores que tenemos. Mencionamos servicios, ciudades y compañías, que nos hemos estado enfocando en servicios, pero definitivamente hubo mucha inversión privada y voluntaria. Vimos un incremento en inversiones voluntarias y de compañías de tecnología, por ejemplo, tecnologías de bebidas que puede que estén interesadas en apoyarnos con con el aseguramiento de aportar al agua y y el uso incrementativo de enfriadores de agua también. Y hemos visto mucho compromiso en soluciones para las inversiones, así que estamos agradecidos por eso. Ok, muchas gracias. Y aquí tenemos otra pregunta que dice, un par de preguntas, algo relacionado con los diferentes tipos de lenguaje que tenemos. Por ejemplo, los programas y proyectos que tenemos, Water Nature-Based Solutions. ¿Podrías mencionarnos un poco sobre la terminología en los diferentes nombres que tenemos para estos tipos de intervenciones y los programas que hemos visto en en la diversidad que estamos haciendo seguimiento? Sí, exacto. Ese cambio en el lenguaje es algo que definitivamente está sucediendo en este espacio y creo que muchas veces. Los últimos cuatro reportes del agua en 2016 fue el que llamó el State of Watershed Investment, que estaba monitoreando diferentes inversiones en soluciones de agua o watershed investments, infraestructura verde o inversiones PRs, soluciones basadas en la naturaleza. Pero lo que nos estamos enfocando aquí son en las intervenciones donde nos está invirtiendo y viendo y hemos desarrollado una lista de palabras clave que nos ayudan a identificar los tipos de diseños que queremos incluir y también englobamos un alto rango de diferentes idiomas y expresiones. Ok, y una más pregunta, te la voy a mandar para ti antes de cambiar para Proc. Una pregunta sobre PodProc. Si excluimos a la parte de China de este reporte y miramos al resto del mundo, ¿cuál sería el número general de inversiones que tenemos globalizados y los cambios que hemos visto ahí, excluyendo China? Ok, bien. Entonces, la inversión global fue de 50 billones de dólares, 500.000 millones de dólares, y China colaboró con casi la mitad, así que la mitad sería aproximadamente 250.000 dólares en el resto del mundo, o 25.000 millones en el resto del mundo, y vimos mucho crecimiento en diferentes regiones, además de China. Y algo muy interesante que también observamos fue el análisis. Cuando vemos los diferentes tipos de mecanismos, además de los incentivos públicos, hemos visto un incremento hasta 3 veces globalmente, pero cuando vemos a China, vimos un crecimiento de hasta 10 veces. Así que hemos visto mucha más diversidad en diferentes regiones aparte de China. Muy bien, perfecto. Y que muchas gracias, Mía. Un gran trabajo en la presentación y en el reporte. Ahora vamos a presentar a Brooke Atwell, que es la directora asociada de Cuencas Hidrográficas Resilientes en The Nature Conservancy. Brooke también es una coautora del reporte y ha sido un miembro del equipo desde desde la creación de este equipo. Así que ella va a mostrarnos algunas recomendaciones clave que podemos obtener de este reporte, así como del equipo de consejeros del reporte.
para las soluciones a bases de naturaleza en todo el mundo. Muchas gracias, Jenna. Ok, entonces, como lo mencionaste, este reporte es una serie de recomendaciones que vamos a hablar sobre cómo podemos diversificar y acelerar algunas de estas inversiones en las soluciones a bases de agua y seguridad. Y yo represento hoy, quiero mencionar que estas recomendaciones fueron desarrolladas, creadas y por diferentes colaboradores, de los cuales tenemos sus nombres en pantalla, todo el mundo desde su experiencia. Así que este reporte confirma que las soluciones a base de agua ya no son, bueno, el panel puede debatir eso, pero ya no son una franja. Así podremos discutir de que si esto es o no una general, pero en nuestro último reporte hemos reportado que las soluciones a base de naturaleza se basan en metas de soluciones de agua y estamos enfocándonos en las soluciones más resilientes de inversión. Así que el campo permanece algo fragmentado y aún enfrentamos ciertos retos. Así que las soluciones de agua aún están completamente integradas en la infraestructura de soluciones. Así que estamos buscando oportunidades para poder incrementar esa participación con diferentes activos y también poder capitalizar en muchos de los beneficios clave. La fundación a largo plazo aún falta, así que esto es algo que afecta a todas las estructuras, pero especialmente es una clave para las soluciones a base de la naturaleza, debido a las soluciones en base de naturaleza. Los plazos que demandan el crecimiento por SBN aún están muy claves, así que esta falta de recursos ha afectado a muchas personas, por ejemplo, oficiales, desarrolladores de proyectos, gestores de proyectos. Adicionalmente, la fundación del gobierno nacional continúa dominando, como vimos en la presentación de MIEM, pero el crecimiento y la mantención de esa fundación también necesitamos incrementarla conforme nos movemos hacia la siguiente década. La inversión pública aún nos está un poco en riesgo por la falta de regulación. Y esto también se muestra una preferencia por inversiones unilaterales y porque hay muchos proyectos fragmentados en lugar de una unión general colectiva para el desarrollo de esto. Esas cosas incluyen casas de gobiernos, diseño de proyectos, capacidad de desarrollo y son muchas veces excluidas de figuras de inversiones directas. Si los proyectos de naturaleza fueran completamente integrados en proyectos de infraestructura, eso sería mucho más eficiente para el sistema, pero aún no vemos eso. Los, los proyectos actuales de SBN y la participación de comunidades indígenas y el liderazgo de comunidades indígenas también ha estado faltando para que esto nos pueda ayudar para la integración y para la implementación. Y esto se ocasiona preocupaciones sobre el éxito a largo plazo de algunos de esos proyectos. Y últimamente, eh, la falta de datos dificulta la evaluación de impacto y la visibilidad de la inversión. El equipo ha creado 5 recomendaciones para diversificar y acelerar las inversiones en la SBN para asegurar la seguridad hídrica y para el desarrollo de estos proyectos. Y así que vamos a irnos a fondo en todo eso en un momento. Primero, construir modelos de integración confiables y resilientes. La financiación a largo plazo es crucial, así que tiene que ser predecible y eficiente. Sobre todo a medida que la financiación pública se centraliza y se vuelve menos predecible. Los modelos que involucran a los beneficiarios directos a corto plazo, los modelos que se enfocan en los beneficios directos, por ejemplo, los propietarios y usuarios de agua, han mostrado una gran promesa para el crecimiento de los proyectos de agua. Así que esperemos que los desarrollos de proyectos puedan basarse en las comisiones para los usuarios de agua, tanto privadas como públicas. Nosotros también recomendamos que se aprovechen los co-beneficios para diversificar todo el fondo como de beneficiarios. Los beneficios de la SBN, como la captura de carbono, cambios de mercado en el cambio de sector, cuando tienes diferentes fuentes de agua en las que puedes confiar. Superar las brechas de entorno de bajos recursos, especialmente en países menos adelantados. La ayuda exterior
y la filantropía siguen siendo vitales para sentar las bases legales y financieras de la inversión a lo largo plazo en SBN. Nosotros tenemos que realmente enfocarnos en construir las bases, los marcos legales y la capacidad de los marcos legales y estos proyectos que van a fundar los proyectos de agua. Re- Y hablando de condiciones, nuestra segunda recomendación es fortalecer las políticas de planificación para lograr un impacto a largo plazo. Esto realmente le da forma a la visibilidad y la calidad de los proyectos y de inversiones que tenemos. Y obviamente están basadas en muchas agendas como inversión, nacionalidad, prevención de riesgos. Recomendamos aprovechar los compromisos nacionales con el marco de políticas globales. Los países deben alinear las inversiones de SBN con los objetivos nacionales de los ODS. Las contribuciones determinadas a niveles nacionales como NDCs, los planes de acción nacional como PNA y los planes de acción nacional para la diversificación biológica como EPAMB, y utilizar herramientas como el desafío del agua dulce para informar sobre el progreso y atraer financiación articulando prioridades y sectores. Integrar la SBN en la planificación nacional y subnacional de infraestructuras para asegurarnos de que la naturaleza está incluida en las prioridades a largo plazo de las inversiones. Así que también esos pueden ayudarnos a las NPVs, podrían ayudarnos a, podrían ayudarnos a publicar políticas que facilitan el desarrollo de estos proyectos. Los creadores de políticas deben reconocer los SBNs y las infraestructuras necesarias y apoyarnos en todo lo que necesitemos. Eso también nos ayudará a asegurarnos de que las comunidades locales estén completamente integradas entre los ciclos del proyecto. Ahora, en cada conferencia, en todos los paneles, la palabra es realmente llama por más inversión privada en soluciones a base de agua. Y aunque no necesariamente va a reemplazar la inversión privada, la inversión pública, esta inversión realmente puede crear una gran diferencia y esto realmente puede permitir que el ambiente se desarrolle de forma efectiva para crear soluciones que creen un impacto. Así que la inversión privada realmente juega un papel muy fuerte aquí y de vez en cuando podrían ser las herramientas más fuertes para expandir las soluciones basadas en agua y esto puede incluir contribuciones requeridas que iniciativas de agua basadas en agua, crear marcos que enlacen ecosistemas, resultados de ecosistemas, que requieren que las compañías que revelen y que trabajen en sus riesgos relacionados con el agua. La acción colectiva. Aprovechar la acción colectiva y los modelos de prestación público-privadas para movilizar la inversión privada, coordinar acciones y reducir los costos de transacciones. Los enfoques basados en el rendimiento, por ejemplo, el bono de DC Water, alinean la rentabilidad con los resultados ambientales, impulsan la innovación y pueden atraer capital del sector privado y capacidad de ejecución. Así que, por ejemplo, el Distrito de Columbia Waterfront podría ayudarnos a atraer inversión del sector capital. Nuestra cuarta recomendación sería fortalecer el sistema. No se enfoca en generar más financiación, pero más bien en encontrar un sistema de entrega para poder desplegar y monitorear esa financiación. Esto incluye datos seguros, la participación de profesionales. Así que hablando, por ejemplo, de inversiones e implementadores, necesitamos profesionales de soluciones en base a la naturaleza para la operación y preparación de proyectos. Para poder incrementar el campo, realmente tenemos que entrenar a planeadores, a gestores, a ingenieros y implementadores locales, especialmente donde la demanda está creciendo rápidamente. Y también, los estándares tecnológicos específicos de cada región podría ayudarnos a alinear mejor el control de estos procesos. También tenemos que fortalecer el monitoreo y la evidencia mediante la colaboración de la tecnología. Ellos proponen construir sistemas robustos y localmente relevantes de monitoreo, evaluación y aprendizaje para aprovechar la detección, la teledetección y la inteligencia artificial con el conocimiento local para mejorar la transparencia y reducir los costos, para atraer incluso más financiadores para un fuerte monitoramiento de esto. Y lo mismo, tenemos que aprovechar los beneficios locales tangibles a través de datos robustos y la apropiada comunicación. Y nuestra quinta recomendación
Se enfoca en potenciar el conocimiento local y el liderazgo. Así que los programas a larga escala de sus programas dependen de la participación y liderazgo significativos de las comunidades indígenas y locales. El conocimiento de los ecosistemas que esas comunidades tienen son un gran apoyo para nuestros proyectos. Se ha observado que estos tipos de proyectos de soluciones en base de agua son más probables que tengan éxito cuando participamos con las comunidades locales. Debemos fortalecer el liderazgo indígena y comunitario de las soluciones en base de la naturaleza y no solamente involucrarlos a ellos, sino solamente a los beneficiarios. Esto implica trabajar muy cercanamente con las comunidades locales e indígenas. Y esto puede verse como, por ejemplo, adaptar ciertas políticas procuradoras o facilitar ciertas asociaciones que faciliten esos puntos de acceso de entrada para que las comunidades participen. Así que básicamente tenemos que reducir las barreras para que ellos puedan participar más activamente. Las iniciativas también deberían asegurarse de que las comunidades locales reciban una compensación equitativa y que compartan los beneficios que surjan a partir de estos proyectos. Y esto significa que de vez en cuando las comunidades podrán expandirse más allá de la seguridad de agua y a través de las prácticas educativas ellos pueden completar no solamente las necesidades del programa personales de sus comunidades. Voy a detenerme aquí y simplemente quiero decir que la sección de recomendaciones del reporte tiene más recomendaciones en lo que hay en esas recomendaciones, incluyendo diferentes ejemplos de lo que vemos en esta parte. Así que vamos a, vamos a incrementar esto más. De momento vamos a regresar con Jenna. Muchas gracias, Brock. Y también me gustaría tomar la oportunidad de hacer algunas preguntas que tenemos de nuestra audiencia. Siguiendo la presentación que nos acabas de dar. Primero, tenemos una pregunta de Sofía. Dice, ¿hasta qué extenso, usando la experiencia de China, puede ser transferible a otras áreas geográficas? Ok, sí, esa es una pregunta difícil. Creo que existen algunos programas muy buenos en China, como the World Vax Investment, donde están escalando la agricultura a gran escala en las cuencas hidrográficas para asegurar y fomentar los nutrientes y los sedimentos en corrientes de agua. Así que creo que ese tipo de proyectos, ese tipo de conocimientos son transferibles. China es un caso interesante porque también tiene diferentes políticas y diferentes marcos legales que muchos países alrededor del mundo. Así que replicar la forma en que ellos se diseminan y gestionan sus impresiones podría ser difícil a nivel nacional, por ejemplo, en Brasil, que tiene un sistema político muy diferente. Así que mientras sí hay cosas que podemos aprender, también me gustaría eh, animar a la gente a que podamos aprender algunos conceptos de lo que implementan e implementarlos en nuestros propios proyectos. También hay una pregunta sobre la importancia de los cobeneficios. Tú hablaste de la importancia de eso. ¿Esto se refiere a que son cosas que podemos monetizar y que tienen un valor diferente? ¿O porque de algunas otras formas? Sí, esa pregunta es David Jones. Bien, yo diría que sería de ambos lados. Podemos montar algunos beneficios para traer beneficiarios adicionales como fundadores en base de carbono que tal vez no les interese tanto los resultados en seguridad de agua, pero tal vez les interesen los proyectos relacionados con la restauración y la protección. Algunos co-beneficios no son necesariamente monetizables y eso sería, por ejemplo, algunos casos de inversiones que lo incluimos en el reporte, que hablan de algunos, por ejemplo, inversiones locales nacionales que inventen en el beneficio público, no precisamente porque son monetizables, pero porque reconocen la calidad y el valor comunitario y los beneficios que aportan a la comunidad. Tal vez, por ejemplo, a la salud humana, a los espacios verdes, a los espacios naturales, así que esto podría ser un poco más difícil de capturar holísticamente. Muy bien. Y solamente en esto, hay una pregunta que dice si es posible identificar ejemplos de mecanismos de financiación combinados. Si pudieras decirnos un poco sobre cómo la arquitectura financiera puede correlacionarse con esos beneficios o múltiples beneficios que estamos reconociendo. Sí, claro. Ok, un gran ejemplo podría ser la Nairobi Water Fund en Kenia, que básicamente son la
el tope de la financiación. Tienen financiación privada y financiación pública y lograron monetizar esos beneficios en base de carbono. Pero, por ejemplo, en sistemas de agrobosques que lograron atraer compradores para financiación de financiación de Europa. Y todo eso y esto viene en esta combinación de inversiones, gente que invierte en estas soluciones de agua. Pero también hay que mencionar que el reporte tiene algunos ejemplos interesantes de financiación combinada y también incluyen el NACES, que pueden enlazarlos y llevarlos a esos proyectos a más detalle que quieren ver más detalles. Ok, Brock, muchas gracias. Nos ha encantado trabajar contigo hoy y la presentación estuvo excelente y muchas gracias por las recomendaciones. Muy bien. Ahora vamos a irnos hacia una conversación en panel para reflexionar sobre los resultados del deporte y lo que significa en la práctica. Tenemos aquí algunos líderes o practicantes que trabajan en diferentes instituciones, en las líneas fronterizas de las políticas y proyectos en base de agua. Esto realmente nos ayudará para sentar las bases de los datos, entender las tendencias que vemos en el deporte y cómo podrían verse en diferentes lugares y explorar cómo se ven en diferentes lugares. Así que me encanta presentar tres panelistas destacados. Tenemos a Klaas de Groot, que es el que es el líder del programa nacional del Departamento de World Bank, donde apoya países que Max Carvajal, director de Política, Construcción y Sanitación, del ministro de Residencia y Sanitación. Max ha sido instrumental en el progreso de las inversiones, de marcos de inversiones y las soluciones en base de la naturaleza a un nivel nacional. Y finalmente a Leonardo Manos, que es el director ejecutivo de Agua y Sanitización en la ciudad de Cape Town, en Sudáfrica, que trae una perspectiva del gobierno local en las soluciones de agua, en la gestión del agua, en algunas de las áreas urbanas con más problemas relacionados con el agua. Así que estamos invitando a la conversación abierta, donde queremos traducir esta ambición hacia la acción sobre las soluciones de agua para la seguridad del agua. Antes de comenzar, me gustaría decir que me gustaría mencionar que una parte del panel estará en español, así que aquí tenemos la recomendación de que si ustedes son hablantes en inglés y necesitan traducción, puede seleccionar la opción en el icono del globo para seleccionar el idioma de inglés. Así que comencemos con algunas reflexiones de la década pasada, explorando qué fue lo que... Así que, class. Hemos encontrado que los apoyos multilaterales a través de los sistemas no reparables grants, muchas veces globalmente combinados con modelos multilaterales sobre la mitad de diferentes inversiones en Latinoamérica y el Caribe y cerca del 70% en África. Así que me preguntas para ti, ¿cómo, cuál sería el enfoque del Banco Mundial, el enfoque del gobierno mundial, cómo ha cambiado y cómo se ha desarrollado en la última década y qué ha hecho posible esa participación? Muchas gracias, Juliana, y muchas gracias por permitirme estar aquí y felicidades por el lanzamiento de este documento súper interesante. Yo comencé hace 10 años con el Banco Mundial y recuerdo que durante ese tiempo yo tomé todas las oportunidades que tenía para mencionar las oportunidades de unas soluciones a base de naturaleza que se pudieran incluir en proyectos. Pero ahora, desde ese entonces, ha habido un gran desarrollo en el concepto de las soluciones a base de naturaleza relacionadas con el Banco Mundial. Hemos intentado buscar balances entre las soluciones verdes y las soluciones grises. Ha sido en parte en base a los marcos legales de diferentes países y los reportes que hemos presentado. Hemos visto que muchos países están intentando adoptar el concepto e incluyéndolos en documentos estratégicos. No hemos visto muchas soluciones en base de naturaleza presentados, pero esto puede estar relacionado con desafíos que vemos sobre retos relacionados con el agua. Así que si logramos trabajar con esto, podremos hacer las inversiones grises más eficientes. Y
algunos números que se presentan en el reporte son números que también vemos en el Banco Mundial, especialmente en los últimos 3 años, que han tenido un gran incremento en el 2023, desde un portafolio de $3.000 millones en el Banco Mundial, que aportados hacia las soluciones en base de la naturaleza, pero eso también están basados en embarcación del proyecto. No siempre hemos hecho cuencas hidrográficas, pero también una parte de eso en que podemos enmarcarlo mejor son programas basados en soluciones a base de la naturaleza. Y tenemos diferentes sectores, por ejemplo, desarrollo urbano y otras cosas, pero especialmente en poder hidrográfico y agricultura. Y actualmente tenemos 2 programas de multimillonarios financiados por GDR y Jeff. Esas organizaciones han hecho posible que el Banco Mundial trabaje en integrar soluciones en base de agua en sus programas. Y también hemos recibido diferente financiación de Water Security and Sanitation para hacer de todo esto posible. Estamos usando eso para promocionar el desarrollo de proyectos, para hacer entrenamiento internacional, capacitación internacional, también con la conservación del agua. Tenemos lo que decimos trae de vuelta a los lunches, donde compartimos experiencia de diferentes proyectos y las mejores prácticas que aprendemos de ellos. Y el programa se habla de soluciones más de naturaleza para la resiliencia, se enfoca en la colaboración con otras instituciones y en el desarrollo de productos de conocimiento. Así que les invitaría a echarles un vistazo a la página web naturebasedsolutions.org, donde podrán encontrar más detalles sobre las soluciones en las que está trabajando el Banco Mundial, y proyectos en los que hemos estado desarrollando. Este programa también provee apoyo operacional, lo que es muy importante para mejorar la preparación y la implementación de estos proyectos. Y uno de esos instrumentos es el Opportunity Scan, que ha estado en desarrollo por los últimos 2 años. Y con eso hemos podido apoyar cientos de ciudades en diferentes países en $1.400 millones. Y algo que vemos en el Banco Mundial sobre la creación de trabajos es un criterio muy importante, porque sin la creación de trabajos no hay desarrollo. Y estamos trabajando junto con la Organización Internacional de Trabajo para poder cuantificar, además de los diferentes beneficios que ya han sido mencionados en la presentación. También intentamos cuantificar los trabajos como uno de los efectos importantes de incluir soluciones a base de aguas o integrar soluciones a base de naturaleza. Muchas gracias, Klaus. Esto estuvo genial escuchar eso. Así que viendo compañías internas como tú, el Banco Mundial, pero también trabajando con los clientes con los que podemos identificar oportunidades para las soluciones a base de naturaleza, para que logremos llegar a nuestros objetivos. Así que nos encanta escuchar sobre las inversiones que el Banco Mundial está implementando en esas y estrategias para apoyarnos en nuestros proyectos en base de naturaleza y por los recursos que nos compartiste. Así que muchísimas gracias por eso. Ahora me gustaría hablar con Max Carvajal. Así que Max es un líder en las inversiones de soluciones a base de naturaleza desde 2016 hasta 2023, que han sido largamente conocidas por inversiones públicas. Esto ha logrado muchísimo apoyo y especialmente se ha traducido en la construcción de muchísima planeación. Así que me gustaría preguntar cómo es que esa planeación ha logrado el sector del agua potable y qué Max, Perú se ha consolidado como líder regional en inversión en soluciones basadas en la naturaleza, con un crecimiento de 7 veces entre 2016 y 2023, impulsado principalmente por fuentes nacionales públicas. El concepto de la infraestructura natural ha ganado terreno y se está integrando en la planificación de infraestructura. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cómo se ha reflejado esta transformación en el sector de agua potable en Perú? ¿Y qué cambios importantes has observado y qué factores los hicieron posibles? Muchas gracias, Jenna.
por la invitación, una felicitación enorme por el trabajo realizado. Es un muy buen trabajo, he podido leerlo y estoy seguro que quienes puedan leerlo van a tener también, se van a llevar una muy grata sorpresa por los hallazgos tan interesantes que nos han presentado el día de hoy. Voy a la respuesta. En el Perú, la conservación de las fuentes de agua comienza hace no pocos años, comienza aproximadamente en el 2007 en Moyobamba. Y no comienza por una ley, no comienza por una obligación normativa, sino que comienza porque la población se pone de acuerdo para aportar un sol adicional, que es como un tercio de dólar, más o menos, 35 centavos de dólar, mensualmente en su tarifa de agua potable y saneamiento para conservar sus fuentes de agua potable. Esto continúa en el tiempo. En el 2012 se presenta una situación complicada entre la empresa de Cusco, Seda Cusco, y los pobladores de la principal fuente de agua superficial en aquel momento, la laguna de Piuray. Esta situación lleva a que Cusco incluya en sus inversiones un monto importante de dinero, casi 10% de sus ingresos destinados a la conservación de la laguna de Piray. Diversas medidas, algunas de ellas verdes y algunas de ellas marrones, porque también tenías casos como teniendo a población alrededor de la laguna sin acceso a agua potable o saneamiento. Esto continúa en el tiempo y aparece probablemente el mayor hito en el caso peruano, que es la ley Merece, la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. La ley Merece plantea una solución coasiana, una solución donde los actores contribuyentes y retribuyentes, en este caso las empresas de agua, por un lado, y los comuneros o las comunidades, por otro lado, se ponen de acuerdo. Sin embargo, esto avanza bastante bien, ya que se incluye en la tarifa de las empresas de agua potable en el país un monto para destinado exclusivamente para la conservación de agua. Es decir, se incluye un pequeño fondo, una reserva, que varía entre el 1% y el 10%, dependiendo de la empresa en el país, para conservación de las fuentes de agua. Esto me hace acordar no tanto a una solución piguviana, no tanto a una solución coasiana, sino más bien a una solución piguviana, una solución donde esto parece más un tax que un acuerdo. Sin embargo, ninguna de estas implementaciones en las empresas de agua en el Perú hubiese sido posible si no hubiesen habido grupos impulsores alrededor, grupos que le han dado validez a los acuerdos y han hecho que estos acuerdos sean creíbles. Estos grupos han incluido a sociedad civil, han incluido a la academia, han incluido a municipios u otras organizaciones del gobierno, entre ONGs, muchas de ellas, entre otros actores. Y entonces esto me hace acordar más a una solución como la planteada por Elinor Ostrom en su famoso libro de 1990 de El gobierno de los bienes comunes. O sea, me parece más bien la solución que hay en el Perú en agua potable y saneamiento para la conservación de las fuentes de agua, una solución cooperativa como la planteada por Ostrom. Actualmente, y para cerrar esta parte de la participación, actualmente aproximadamente el 40% de las empresas de agua en el país está invirtiendo o haciendo acciones alrededor de la conservación de sus fuentes de agua. Y todas las empresas prácticamente tienen fondos con este objetivo. Muchas gracias, Maxi. Qué interesante resaltar esta experiencia que realmente inició desde abajo con las poblaciones poniéndose de acuerdo o buscando soluciones
estas dificultades entre las comunidades y las empresas de agua en algunos casos y cómo estas soluciones se ha institucionalizado y se ha replicado en el país a través de la política nacional y así también se está fortaleciendo el cambio. Thank you, Max. We'll come back to you in a second. Eh, Volvemos contigo en un momento. Ahora nos gustaría irnos con Leonardo Manos de la ciudad de Cape Town. Así que atención global a la seguridad de agua, como pues seguramente estás consciente. La respuesta, la ciudad ha girado hacia estrategias con soluciones de naturaleza y con asociaciones con los Cape Town Waterfront. Nos gustaría saber cómo es que la ciudad de Cape abrazó y adoptó las soluciones en base a la naturaleza y cuáles fueron las condiciones clave para poder permitir, especialmente los frenos a las acciones colectivas y asegurarnos de la coinversión de diferentes partes. Muchas gracias, Jenna. Es una oportunidad que vino con un reto, obviamente, y creo que no hubo nada ni nadie en la ciudad de Cape que no fuera, que no fuera a sufrir ese reto. Así que las fuerzas que lograron, que permitieron esta iniciativa, fue básicamente tres partidos. El primer partido fue un sector privado que vino al partido, después el sector privado, que fue la Municipalidad Metropolitana de la Ciudad de Cape Town, y este partido fue la comunidad local en áreas donde estos proyectos fueron implementados. Así que la fuerza líder en Cape Town, nosotros eh, no debatimos que si el cambio climático es real o no, porque es algo que nosotros experimentamos en nuestras propias carnes. Y eso fue un efecto que sentimos, porque debemos tener en cuenta que no había nada tan receptivo como el desarrollo como de las cosas de agua. Si no hay agua, es muy difícil, es muy difícil desarrollar cualquier cosa. Así que el sector privado fue afectado tremendamente por esto. Y también fue un catalizador en cómo observamos al mundo diferentemente. No solamente en nuestro punto aislado, o sea, de que si hay un problema ya, pero es un problema sistemático. Así que, y también un enfoque de asistencia general y cómo observamos el agua, cómo vemos el agua. Así que, para nosotros el desperdicio del agua es algo que no podemos permitirnos. Así que nosotros no nos enfocamos a las soluciones en base a la naturaleza como algo que es algo que observamos más bien como cómo va a influenciar este, a la producción y a la distribución del agua en nuestra ciudad. Así que esta colaboración pública y privada que fue formada con el sector privado en Cape Town en la creación de una gran fundación del agua de Waterfront en Cape Town, fue un sistema que cambió y que viene como un catalizador para ese sistema con una perspectiva diferente. Y esa fuerza líder, esa fuerza de impulso, fue formada por todos. Y hay una segunda fuerza que fue una fuerza de creación. Y eso fue básicamente porque tenemos una meta en común de asegurar de que nosotros no experimentemos las restricciones y la falta de los diferentes recursos que vienen con estos cambios. Así que tuvimos que identificar las áreas donde esos cambios deberían hacerse y las áreas donde el retorno en inversiones fuera lo más posible. Así que los sectores públicos y privados realmente nos pusimos de acuerdo en las áreas donde podríamos enfocar estos esfuerzos y buscamos la forma de fragmentar estos puntos. Llegamos a un punto en el que tenemos 48 megalíderes que han estado contribuyendo a nuestros productores y proveedores de agua y que vienen a través de esas soluciones en base de naturaleza. Así que estos son dos elementos que añadiré al punto que fueron nuestras fuerzas motivadoras, que fue la sequía y, y que todos nos pusimos de acuerdo en que nuestra meta en común sería el crear un impacto para proveer agua a todas las comunidades. Eso fue grandioso, Leonardo. Nos encantó escuchar
He escuchado que casi el 50% de las fuentes de agua vienen de sectores privados y de soluciones en base de naturaleza. Y me encanta conectar con ustedes y ver que las soluciones a base de agua no son una fantasía, pero realmente es parte de este cambio y de este cambio de nuevos sistemas. Como Max mencionó, las soluciones en base de agua, por ejemplo, en Cusco, han estado surgiendo como una respuesta ah, para crear un puente entre las fuentes de agua y las comunidades. Primero, enfocándonos en los temas sociales y el cómo se observa y cómo podemos desarrollar estos sistemas de gestión de agua y enfrentar diferentes retos, por ejemplo, la escasez de agua o las sequías. Así que en tomar en cuenta esos enfoques, de vez en cuando empezar con soluciones en base de agua nos permite adaptar este enfoque en los sistemas, que también nos abre la posibilidad para otras soluciones, porque comenzamos a ver las cuencas hidrográficas y tenemos beneficios incidentales cuando tomamos ese enfoque. Así que me gusta ver cómo esto se complementa lo uno al otro. Así que lo que me gustaría hacer con el panel ahora es pensar hacia el futuro. Observemos 10 años en el pasado, ahora vamos a observar 10 años en el futuro. Así que, Class, voy a volver contigo. Estamos pensando en el futuro hacia 10 años. ¿Cuál es el mejor escenario de caso de las soluciones en base de naturaleza o de agua? Así que tenemos un poco de tiempo para discutir esas cosas. Así que realmente intentemos imaginar cuál sería el mejor escenario. Si logramos llegar ahí, ¿qué podríamos hacer ahora que podría crear el mayor impacto en el futuro y hacer la mejor diferencia? Por ejemplo, ¿cómo se vería el Banco Mundial en la escalación de soluciones en base de naturaleza de agua y con sus asociados? ¿Cuáles serían los puntos clave con el banco? ¿O qué podrías ver tú, por ejemplo, con los gobiernos con los que trabajo o diferentes actores o participantes para lograr el mayor impacto en soluciones de agua? Muchas gracias, Jenna. Y me encantó escuchar esa discusión y las respuestas de Max y de Leonardo. Ok, como fue indicado, un interés incrementado en diferentes clientes en diferentes países que están queriendo observar cómo funcionan los proyectos de soluciones en base de naturaleza y de agua, y a ellos les interesa ver que esos proyectos sean eficientes, así que es la fuerza principal que nos lidera y será la fuerza principal que impulsa estos proyectos por los siguientes 10 años. Y se han vuelto mucho más, han estado convenciéndose mucho más de la necesidad de esto. Hemos visto los números en la necesidad de inversiones en el sector acuífero y en la gestión de agua y en la gestión de servicios de agua y la resiliencia. Y hemos visto que sin la financiación pública esto no puede ser logrado. Así que tenemos que enfocarnos realmente en la participación del sector privado y público por partes iguales. Hemos visto en los últimos años, pero primero que nada, algo importante es continuar el diálogo con los clientes y mejorar nuestro entendimiento de las soluciones en base de naturaleza, los ambientes donde facilitamos la participación de estos inversores, por ejemplo, relaciones con las arrecifes. Ya se ha mencionado, pero ¿cómo podríamos monetizar los diferentes beneficios en la participación de estos proyectos y cómo podemos asegurar que estos beneficios también aporten más financiación para diferentes intervenciones y para diferentes proyectos? El trabajo que se está hecho por EHD Funding es muy importante para nosotros porque tienen este análisis de cobeneficios y lo que hemos observado es que tienen muchos análisis, pero especialmente en el de Expost Análisis. Después de 10 años, ¿qué ha pasado con las soluciones en base de agua? Y cómo esto ha beneficiado a diferentes actores en esos países. Y es muy importante ver esto. Así que también, si volvemos a las inversiones y la participación del sector privado, hemos visto ejemplos para implementar soluciones en base de naturaleza, a través de agentes responsables. Algunos inversores están dispuestos a invertir en esas cosas. Así que primero tenemos que observar los modelos de negocios de los inversores en las cuencas hidrográficas y asegurarnos de que esas inversiones tengan resultados enfocados en la seguridad del agua. Por ejemplo,
en programas de los proveedores de agua en Nueva York, que han estado enfocados en soluciones y en los beneficios de OPEX en CAPEX. Y también tenemos que ver los modelos de negocios de compañías que no están directamente relacionadas con la seguridad del agua, pero que tienen un impacto fuerte en los sistemas acuíferos, en la corte de arriba de Marías. Y esto probablemente junto con ellos podemos evaluar cómo esta colaboración puede lograrse de una forma sostenible, que es muy importante, con el objetivo de mejorar la disponibilidad y la calidad del agua y reducir los riesgos de inundaciones, y al mismo tiempo también lograr el objetivo relacionado con el modelo de negocios, que es, por ejemplo, la producción de madera o agricultura en las áreas de río arriba. Y también, amiga, podría jugar un rol importante en el Banco Mundial, que podría proporcionar garantías de inversiones para los inversores que estén dispuestos a invertir en sus países clientes. Así que el apoyo del Banco Mundial podría atraer a otros inversores e identificar oportunidades por los créditos de carbono, enlaces y otras cosas relacionadas con los intereses, de que los países paguen por nuestros préstamos y la escalación de integraciones. Hay cosas que son necesarias en esos diferentes países y esos impactos que son necesarios para lograr o para enfocarnos en los problemas relacionados con la seguridad del agua. Así que desafortunadamente, y también tenemos que tomar en cuenta desafortunadamente los problemas que podrían venir con el cambio climático. Ok, Klaus, muchas gracias. Y muchas gracias. De hecho, creo que ya respondiste una de las preguntas de la audiencia en el chat acerca de las soluciones que podemos esperar de las soluciones en base de naturaleza. Es en este espacio especialmente dominado por inversión pública, con instrumentos como enlaces verdes, y también trabajar y el cómo podemos desarrollar esa arquitectura y esa estructura de financiación de la que mencionamos antes. Hablando de clientes del Banco Mundial, vamos a volver con Max, que se encuentra en Perú. Así que me gustaría preguntarte, Max. Max, desde la perspectiva del sector de agua potable de Perú, ¿cómo se vería si la estructura del agua potable se vería si funciona eficientemente y qué tipo de políticas y cosas debemos tomar en cuenta para lograr que esto sea posible? Entonces, otra vez en español, Max, ¿cómo se vería el sector de agua potable en Perú si el concepto y la práctica de la infraestructura natural sea institucionalizado completamente? ¿Cuáles son los vacíos más urgentes o importantes en política, financiamiento o en capacidades que se debe abordar desde ahora para lograr esta visión? Excelente. Esta es una pregunta muy importante. Nosotros hemos tratado de continuar avanzando respecto a los desafíos de política. Por ejemplo, tuvimos una modificación en la ley de agua potable y saneamiento en el país. Ese es el decreto legislativo 1280. Se modificó y se incluyeron diversos aspectos, voy a decirlo de esta manera, con una mirada bastante verde, con una mirada de conservación de las fuentes de agua, pero sobre todo con una mirada de seguridad hídrica desde el sector agua potable y saneamiento. A eso nosotros le hemos denominado confiabilidad. Las modificaciones van desde aspectos como, por ejemplo, incluir a las fuentes de agua dentro de la cadena productiva de los servicios de agua potable y saneamiento. Esto implica entonces que ya es parte de la labor de las empresas prestadoras de agua potable y saneamiento en el Perú la conservación de sus fuentes de agua para su potabilización, evidentemente. Confiabilidad es un paso más adelante. Estamos trabajando en una hoja de ruta de confiabilidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Y hemos dividido agua potable y saneamiento para la confiabilidad desde fuente y desde el servicio de redes. Para la conservación, protección y restauración tenemos una serie de tareas que implican la inversión que hacen las empresas prestadoras, pero también implican inversión pública, también implican
otros mecanismos como la posibilidad de hacer asociaciones público-privadas en conservación de fuentes de agua para la población. Respecto a capacidades, hay una brecha importante todavía, pero se han generado habilitaciones interesantes, como que, por ejemplo, la propia empresa no tenga que ser ella misma la que invierta en conservación o en seguridad hídrica, sino que ella pueda destinar ese fondo hacia alguna agencia especializada. Por ejemplo, una agencia especializada en reforestación, como lo que se ha presentado en la empresa de Arequipa en el Perú, se llama CEDAPAR, ¿no? Entonces tenemos una serie de medidas en ese sentido. Un problema que aún persiste es el de financiamiento. Los fondos que recaudan las empresas son fondos mensuales que van guardando, que van reservando en sus fondos para la conservación. Sin embargo, la infraestructura natural presenta una brecha muy importante y entonces tenemos un problema. Tenemos una brecha bastante importante con una vida útil de largo plazo y un financiamiento de corto plazo, tarifa mensual. Lo que queremos es buscar que esos fondos que tenemos, que son flujos futuros, se puedan titulizar, se puedan apalancar para hacer inversiones más importantes hoy e ir pagándolas en el tiempo. También es cierto, y con eso cierro esta parte, también es cierto que estamos abriendo otros mecanismos para poder invertir en la conservación de fuentes de agua y en seguridad hídrica desde agua potable y saneamiento. Dos ejemplos sencillos, además de asociaciones público-privadas, PPPs o APPs, como ya les mencioné. En el Perú tenemos un mecanismo que se denomina obras por impuestos y otro que se denomina servicios por impuestos. Y en resumen, es la posibilidad de una empresa privada de destinar parte de lo que iba a pagar de impuestos directamente a la generación de infraestructura gris y en este caso natural, de tal modo que el dinero no da la vuelta por todo el sector público para buscar luego llevarse a la inversión, sino que directamente se lleva a realizar inversiones. Y otro mecanismo interesante que también tenemos en el caso peruano y que se ha incluido para la conservación también de fuentes de agua y seguridad hídrica, o que se puede destinar para ello ahora, son los núcleos ejecutores, que en sencillo es un mecanismo que permite que la propia comunidad realice las inversiones con una pequeña organización mucho más ágil de lo que tendrías en una empresa pública, lo que permite entonces tener más mecanismos de ejecución de estas inversiones de conservación. Muchas gracias, Max. Voy a cambiar a inglés para resaltar un par de puntos que me pareció muy interesantes. So, Esto que estás haciendo es muy importante en el mapa sobre la posibilidad de las fuentes. Creo que si hay otra forma de pensar en esto, que es un plan de reserva de las fuentes de agua, que es muy importante tomar en cuenta y realmente de pensar no solamente en en la gran imagen del sistema con el que funcionamos y cómo lo estamos gestionando, sino también en cómo podemos operar en la entrega con mecanismos del sector privado o obras por impuestos o impuestos con el sector privado, pero también con ese tipo de ejecuciones de mecanismos con las comunidades locales para que ellos puedan directamente tomar el liderazgo para la implementación de algunos de estos proyectos que nos permiten por mucho más participación local. Y gracias por responder algunas de las preguntas que tenemos en el chat y una de las recomendaciones claves que tuvimos en el reporte. Así que muchas gracias por esa información. Ahora finalmente me gustaría hablar con Leonardo desde la perspectiva de una ciudad como Cape Town.
¿cómo podríamos ir de proyectos pilotos a sistemas de inversión sistemática a gran escala? Tú lo has hecho, ya has logrado, ya has logrado que el 15% de tus fuentes de agua hayan surgido de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cuáles serían tus puntos claves sobre la capacidad tecnológica y participación gubernamental para poder implementar ese sistema de acción? Muchas gracias. Primero lo que necesitamos tomar en cuenta es preguntarnos lo que es posible y qué es costeable, porque hay muchas cosas que son posibles en este espacio, hablando de gestión de fuentes de agua, pero también tenemos que tomar en cuenta que son cosas que pueden sostenerse financieramente. Así que cualquier programa en los que queremos iniciar a invertir, debemos asegurarnos de que podamos sostenerlo financieramente, porque en cuanto no tienes una identidad pública, es muy difícil generar confianza en el sector público. Así que tiene que haber un cierto nivel de confianza establecida desde el principio, para que tú puedas mostrarle al público y decir, yo soy una institución financiera confiable en la que pueden contar para financiar esto, para gestionar esto. Así que en este espacio, en nuestros reportes de agua, muestran que incluso nuestro reporte de crediticio por decirlo de alguna forma, son muy, muy religiosos, con prácticas muy, muy disciplinadas para asegurar a la gente y a las personas que nos observan que tenemos una salud financiera y una base financiera estable. Así que las soluciones en base de agua. Algo que también tenemos que discutir más a fondo es también operacionalizar nuestro punto en la gestión financiera, que es muy importante en la ciudad. Así que por ahora trabaja como una porción de una contribución que la ciudad hace por su compromiso con la asociación, con el sector privado, a través de este vínculo de la conservación de la naturaleza. Pero el efecto es que es lo que necesitamos hacer para poder trabajar y usar ese costo unitario para implementar nuestro presupuesto operacional. Hay que notar que tal vez deberíamos iniciar conversaciones de acuerdo con, eh, esto debería ser verse con una inversión capital. Así que el punto de mantenimiento de operacional, la distinción entre esos dos debería ser mucho más difícil financieramente para poder invertir en soluciones en base a la naturaleza. Lo más difícil de esto, que podría ser lograr luchar contra cosas en que podrían preocupar a nuestro gobierno local. Creo que Class y Max ya lo mencionaron, es que hay un sesgo sobre la infraestructura, porque los sistemas de Sudáfrica han estado muy, muy relacionados con los sistemas del gobierno y de la infraestructura en la que tenemos el gobierno. Así que tenemos que hacer un caso de que si estamos dispuestos a invertir eh, un número de capital significativa en diferentes opciones que pueden contribuir desde 15 a 20% de nuestra demanda. Y hemos mostrado que podemos decir que tenemos pruebas científicas de que hemos restaurado el 15% de nuestras fuentes de agua a través de soluciones verdes, soluciones naturales. Y eso son cosas que podrían preocupar al gobierno nacional. Así que creo que no solamente tiene que ver con este arreglo que hemos hecho en Cape Town, sino también en diferentes experiencias que hemos visto antes, en asegurarnos de que ambas partes tengan confianza y fe en esto y asegurar de que esos son aspectos que tenemos actualmente en la mesa en la ciudad de Cape Town y son cosas que estamos discutiendo que podemos mantener porque hemos visto los beneficios que nuestros ingresos han traído a la capital. Entre más tengamos el retorno de la inversión, será en la parte más adelante.
en la parte de mantenimiento que asegura que logramos sostener lo que hemos creado. Y pues por eso tenemos que continuar con lo que hemos comenzado. Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias. Así que esta travesía, experiencia que has logrado, es parte de la visión de cómo se podría ver el futuro, para ver prácticamente cómo integrar las instituciones, las inversiones y también los vehículos de propósitos especiales que podrá realmente ayudarnos a aportar esas soluciones de forma pragmática y práctica, que nos muestre los beneficios y que pueda mantener la escala y la continuación de diferentes panelistas y todo. Y creo que esto también puede ser el viaje un viaje que estamos siguiendo con soluciones a base de naturaleza a nivel global. Así que tenemos un historial fuerte a gran escala y a escala local de resultados. Y ahora realmente estamos comenzando haciendo más mainstreams en diferentes ciudades e instituciones, donde realmente estamos comenzando a integrar soluciones a base de naturaleza. Hay grandes lecciones y herramientas, estrategias de diferentes lugares de los que podemos aprender, que están comenzando en este viaje, y podemos ver cómo podemos enfocarnos en esos problemas. O sea, cómo podremos, por ejemplo, cómo podremos construir las capacidades fácil, cómo podemos tomar mejores decisiones sobre inversiones en seguridad de agua y resiliencia, y pensar de una forma sistemática que realmente logre crear un beneficio para nuestras comunidades. Así que quiero agradecer a los panelistas por una discusión tan productiva. Quiero agradecer a los coautores y a los panelistas que han participado en la creación de los materiales que tenemos hoy. Y muchas gracias a todos por apoyarnos al desarrollo del reporte y de las recomendaciones. Y quiero agradecerles a todos a los que a los que se han unido con nosotros hoy al webinar. Así que podrán encontrar nuestro reporte en línea. Está en vivo, pues tendrán acceso ahí para que puedan revisarlo. Así que muchas gracias por su interés. Si tienen alguna pregunta, por favor, comuníquese con nosotros. Les deseamos un gran día y cuídense mucho.